Ok, buenas tardes, yo soy Lizeth Martínez y hoy hablaremos de la relación entre ciudad y ciudadanía. Primero que nada, es necesario hablar sobre qué es una ciudad. La ciudad es un hecho y un derecho, pero veremos un poco más la definición. Por Galarza, es una de las consumaciones más notorias de la producción material y simbólica en un proceso de transformación y socialización permanente. No se reduce el mero espacio físico de aglomeración, sino que adquiere valores, identidades e imaginarios construidos históricamente. Por lo tanto, no solo se vive en la ciudad, sino que se vive la ciudad. Y parte de ese vivir significa producirla, gozarla, sufrirla, reivindicarla y lucharla. Como segunda definición, por Erika Tatiana, la ciudad es el mayor escenario de transformación del espacio habitado y vivencial en el que se desenvuelve el ser humano. Es el lugar en el que la persona puede ser o estar debido a que la estructura y configuración física de la ciudad satisface las necesidades sociales, fisiológicas, de seguridad, de autoestima y autorrealización establecidas como intrínsecas dentro del desarrollo del ser social. Además, configura un espacio simbólico común y fluctuante compuesto por una red de vías de comunicación, historias y flujos que diariamente se reconstruye y autorregula. Como podemos ver en estas dos definiciones, la ciudad pues no es solo un ente, no es un espacio físico, sino que la ciudad lo conforma su historia, el cómo se vio conectada una ciudad a lo mejor con otra, el cómo la gente también forma parte de la ciudad y cómo la gente es la que le da la historia a la ciudad. Pero, pues, hablando de la gente, ¿qué o quién es la ciudadanía? Depende de la perspectiva y la disciplina en la que se vea la definición de ciudadanía, a lo mejor puede ser muy diferente de un antropólogo, un sociólogo o de un abogado, pero tiene muchos puntos en común que, por ejemplo, T.H. Marshall, que fue básicamente uno de los primeros en usar este concepto, dice que primero puede suponerse que la mayoría de los usos de la noción de la ciudadanía se refiere a la membresía en una comunidad y a la naturaleza de la relación entre los miembros de esa ciudad y suponerse que la gobiernan. Segundo, ciudadanía es un concepto tanto descriptivo como normativo, describe quién es el ciudadano y lo que hace, pero también lo que debería hacer y cómo debería comportarse. Tercero, la ciudadanía ha sido descrita como un conjunto de prácticas, tanto culturales, simbólicas y económicas, y de derechos y obligaciones civiles, políticos y sociales, que define la membresía de un individuo en comunidad política. Como segunda definición, por Julio Casado, es la condición de pertenencia del ciudadano a la sociedad. Esta pertenencia está regulada y registrada por las autoridades y conlleva derechos y deberes para con el conjunto de la sociedad. Es una relación entre individuos y su comunidad política que está basada, por un lado, en la justicia, garante del cumplimiento de derechos y deberes en situación de igualdad, y por otro lado, en la delimitación de la naturaleza por parte de las sociedades, bien sea en cuanto a territorio, extranjería, nacimiento, raza o sexo. Y pues como podemos ver en estas dos definiciones, básicamente la ciudadanía o el ciudadano, pues sí, tiene varios derechos, pero también varias obligaciones y el cómo debería de ser el que se comporte ante pues la ciudad y cómo también el ciudadano pertenece a a la sociedad, ¿no? De la ciudad. Sí, estoy haciendo un video, así que silencio, silenciate. ¿Eh? ¿Por qué? Está ya. Bueno, silencio. Y bueno, antes de empezar con el siguiente punto, quisiera que viéramos un video. Primero, me gustaría mencionar que estos videos los voy a dejar al final de la presentación. Casas de cartón y madera, con piso de tierra y sin servicios básicos regulares. Para eso les alcanza. Teresa es una mujer de la tercera edad. Entre su esposo y sus hijos armaron este pequeño cuarto de madera. Migraron al norte, a Tijuana, porque a diferencia del centro y sur del país, donde literalmente vivían al día, acá, dicen, por lo menos hay para obtener algunas cosas. No, pues no tenemos. Nomás así compramos mi jitomate y lo ponemos en hielo. Así. Como ahí, mira, usted ve mi verdura, ahí está. O le pongo una hielera, mira, ahí está mi hielera también. Ahí. Este es mi refrigerador. Mire. Este es mi refrigerador. Si lo ven, aquí le echamos hielito Y el piso es una alfombra, ¿no? Y el piso es una alfombra, porque la verdad no tengo piso. Y pues aquí le puse una alfombra para no estar en la tierra por si hay arañas o animales o algo así, pues le puse una alfombrita. Su vida no ha sido fácil. En muchos momentos se han sentido derrotados, pero se aferran a la fe y los mantiene con fuerzas y, pese a todo, a seguir intentando ser felices en el país que los vio nacer. Pues la verdad es bien difícil. Es muy difícil porque ahorita todas las cosas están muy caras. Demasiado caras y luego
Pues es muy, ¿cómo le diré? Está dura la cosa. Está dura porque uno como de tercera edad, pues ya no tiene fuerzas. Y yo, mire, por ejemplo, hoy, mire, me fui al doctor, estoy bien hinchada de los pies, ya no puedo trabajar, pues estoy a lo que me dan mis hijos. Por las noches, Marvin trabaja en una maquiladora y en el día su esposa en una fábrica. Dan todo su esfuerzo para que sus 4 hijos tengan las oportunidades que ellos no tuvieron. Marvin, gracias por dejarnos entrar a tu casa. Platica un poquito, ¿para qué utilizas estos tambos, esta agua? Esta agua la utilizo para lavar mis trastes y para lo que es el sanitario y lo lleno cada 3 días por semana. ¿Cómo los llenas? Honestamente yo no tengo toma de agua, el vecino pues me facilita el agua, pues yo tengo que ir allá a llenarla o a veces con manguera lleno los tanques. Es una mesita, esa mesita la utilicé pues de material ahí reciclable, igual es sanitario. Esta es una habitación, aquí quedamos mi esposa, yo y mis 2 pequeñitos. Acá es el sanitario. Lo que tiene pues a un lado para la regadera. Pues el drenaje pues está la fosa, que es en la parte de abajo. El agua igual, lo tenemos que recorrer del tambo con cubetas para podérsela echar al sanitario. Pues como decimos en el sur a guacalazos, ponemos las cubetitas aquí y ahí está el guacalito y pues paradito. La electricidad pues lo tenemos que ir pasando como por un vecino. El vecino de como 4 casas de allá, él nos pasa la luz a nosotros. Los niños sueñan con ser médicos, bomberos o maestros. Juegan, se divierten. Por una parte pareciera que no saben qué es la pobreza. Pero por otra, cuando platican, te das cuenta de lo conscientes que están de sus necesidades. ¿Te gusta vivir aquí? Sí. ¿Por qué? Es que mi casa está así y me gusta estar aquí. ¿Te gusta tu casa? ¿Por qué te gusta tu casa? Es que aquí hay para comidas, porque después no teníamos luz, pero ya tenemos una. El señor las puso, la luz, Y aquí ya hay para comida. porque no teníamos gas, pero ya recogimos y ya allá compramos eso para cocinar. En otra área de la ciudad, en un cerro, en una especie de favelas mexicanas donde las personas han ido llegando poco a poco, la necesidad es la misma, aunque algunas características del lugar y de las casitas improvisadas son distintas. Estos son algunos de los contrastes que se tienen en este país. Mientras que hay riqueza, sí, concentrada en muy pocas manos, hay muchas personas viviendo en estas condiciones, con escaleras de llantas o neumáticos, casas hechas de maderas, cartones, resortes, cosas que prácticamente encontrarías en un basurero. Todo aquí pues era todo un basurero y todo. Fuimos llenando llantas. Bueno, como podemos ver, la situación en la que viven estas personas es bastante decadente. Y pues no es la situación de solo de esas personas, como, no sé si se pudo apreciar en el video un poco, pero se nota como están sobre una especie de cerro y justo está como la vía de comunicación, como la carretera, autopista, y justo atrás hay un edificio muy grande que pues parece ser importante, a lo mejor un museo, un congreso, no lo sé, pero se nota como el contraste muy grande entre un edificio bastante lujoso, por así decirlo, y las casas de estas personas como viven, ¿no? Y pues sí, o sea, realmente se cumple el derecho a ciudad y vivienda. Este es el caso de los paracaidistas, que son como o sea, son los ciudadanos que se ven en la necesidad de luchar por el derecho a la vivienda, por luchar por el derecho a una ciudad, y pues su situación socioeconómica no le alcanza para poder construir un hogar y pues aterrizan estos terrenos ilegalmente en espacios que pues no deberían de vivir y pues sí, se puede proceder a una acción penal y sí se han procedido a muchas acciones penales para poder sacar a estos habitantes de esos lugares. Pero pues a veces la solución del gobierno es, ok, te voy a fraccionar un poco el terreno, vamos a ver más o menos en cuánto te lo dejo y te lo voy a vender. Pero, o sea, ¿cómo podemos pensar que se puede vender a una persona que ni siquiera tiene para comer, ni siquiera tiene para pagar la luz, para pagar agua y que apenas pues come día a día? Este es otro ejemplo también en la Ciénega de Chicxulub, un lugar no muy lejano de aquí de Mérida, de la ciudad. Está un poco más pegado a la playa, pero pues como vemos es una ciénega. Aquí pues ya había basura en la ciénega y lo que hicieron fue como seguir poniendo más basura para aplanar y poder vivir ahí porque pues no tenían en dónde vivir. Y pues, ¿de qué constan los derechos de la ciudad? El poder vivir en una ciudad es vivir en ella, producir para ella, consumir de ella, y pues aquí se vincula la ciudadanía y el derecho a tener una vivienda y una vida digna, pero pues como hemos visto, eso es como un poco complicado y hay quienes literal quedan al margen de cumplir esa satisfacción y tener una ciudad y vivienda digna. Aquí podemos ver en una delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, el cómo hay también un contraste, porque pues si bien, o sea, hay algunas casas que pues no están tan en mal estado, incluso pues sí es una zona un poco peligrosa, pero pues hay como zonas dentro de la misma zona en donde se nota como la diferencia unas entre otras, ¿no? Por ejemplo, en este lado, o sea, vemos como las casas tienen techos de lámina, está pues muy mal y incluso estas podrían tener hasta riesgo de
caso de un sismo. Y ahorita vemos el tema de la marginación. Primero, otra vez, quisiera que viéramos un video sobre esto. Repito, los links los voy a dejar hasta el Carlos final. Contreras nos trae imágenes y declaraciones que nos muestran cómo en Milpa Alta, en plena Ciudad de México, hay miles de personas que viven prisioneras de la miseria. Sumergida en la más grande de las miserias, esta anciana de 87 años nos muestra la choza que ella misma construyó con cartones y plásticos hace más de 15 años. La amarraba con un alambrito. Los muebles que doña Maura Tobar tiene son escasos y algunos solo sirven de adorno. El refri no sirve. ¿El refri no sirve? No. La señora Tobar vive en Milpa Alta, la delegación más pobre en la Ciudad de México. Un contraste vergonzoso, dice este líder campesino, si se compara con los millonarios que viven en la ciudad. No acepto que a 40 kilómetros, donde hay opulencia en algunas zonas, y aquí tengamos zonas muy marginadas donde no se tiene para amanecer otro día. Muchos pensarían que los más pobres están en estados como Oaxaca y Chiapas, dice Felipe Caldiño. Pero aquí en la Ciudad de México, algunos no tienen para comer. ¿Con qué se alimenta esa familia? Entre la sopita, los frijolitos y la tortilla, el chilito y nada más. La delegación de Milpa Alta tiene cerca de 150,000 habitantes y más del 50% viven en estado de pobreza. Tenemos el primer lugar en pobreza y en pobreza extrema. La casa donde creció Magdalena Terrenos. Éramos en total 10 personas. 10 personas en esta casita. Aquí se carece de casi todos los servicios básicos, pero es el agua el mayor problema. Va como 15 días que no nos traen agua porque nosotros nos traen por tambos. Mariana, su esposo y sus 2 hijos viven en este cuartito de láminas y cartón, donde solo tienen una cama. Cuando hace aire por acá, ¿cómo le hacen? Pues ahora sí que rogándole a Dios que no se alce nada. Muchas de estas familias en extrema pobreza viven con unos 100 pesos al día, aproximadamente unos 4 o 5 dólares. Y ese dinero dicen que apenas les alcanza para mal comer, pero en muchas ocasiones ni para comer tienen. Tengo una vecinita que luego le preguntó a la que va a comer. No, pues nada, no tengo nada. Rosalina es hija de doña Maura, aparte de su mamá. Y pues bueno, así está un poco la situación, incluso dentro de la Ciudad de México, que podríamos pensar que es una ciudad pues muy, no sé, grande, que en donde vive mucha gente llena de privilegios, pero pues no, o sea, incluso dentro de la misma ciudad no nos vayamos a una delegación tan lejos como es Milpa Alta, que para ser sincera yo no sabía que existía. Incluso yo que, o sea, pues soy proveniente de la Ciudad de México, no sabía que estaba esa delegación, la tuve que googlear, pero no nos vayamos tan lejos, incluso hay veces en donde pegados a las vías del tren o abajo de puentes o lugares así medio terrenos, medio baldíos, hay este tipo de casas y justo atrás vemos a lo mejor un centro comercial, un edificio de departamentos, muchas cosas. Y pues es una realidad, no es un fantasma. A veces creemos que está muy, que somos ajenos a esto, pero no, la realidad es que no. O sea, si a veces nos ponemos a ver mientras estamos en el carro yendo de un lugar a otro, podemos darnos cuenta que pues no, no es ajeno, que es una realidad que vivimos y que todos viven día con día, ¿no? Y la situación en la capital del país es que 5 de cada 10 habitantes viven en pobreza multidimensional, 1,5 millones en pobreza extrema. En varias alcaldías se perciben contrastes sociales, como ya se mencionó, en Álvaro Obregón, tal vez también Gustavo Madero, y en otras como Tláhuac e Iztapalapa cuentan con una gran extensión de pobreza. O sea, mientras que en algunas como que sí hay algunas casas o hogares en donde pues sí medio, o sea, se ven todavía en buen estado y que a lo mejor tienen una dinámica mucho mejor. En otras, pues sí se nota mucho más la delincuencia y la pobreza. El 71% de niños y adolescentes viven en hogares pobres y el 40% de adultos de entre 51 a 65 años son pobres en la Ciudad de México. Y luego vemos más discriminación dentro de la misma ciudad también. Pues no solo de la ciudad, sino que también del país y del mundo también. O sea, hay grupos en vulnerabilidad como la comunidad LGBTIQ, mujeres y niños, y pues son un target porque para ser violentados, discriminados y excluidos, porque pues claro, o sea, podríamos decir que también un hombre heterosexual de piel blanca podría ser también violentado, puede tener también como el peligro de ser asaltado o algo así, pero la diferencia aquí es que muchas veces estos grupos, las mujeres, los niños, etcétera, pues a veces ni siquiera es nada más porque te quiero robar, sino que es más por odio, o sea, por odio a estas personas o porque en caso de los niños son los más inocentes y débiles. Y pues aquí entra mucho el tema de la expresividad, en donde la expresividad en arquitectura pues significa la posibilidad de comunicar una idea
y toda la arquitectura expresa una época, técnica, modo de habitar, manera de pensar, etcétera. Y aquí, independientemente de si estamos de acuerdo en el que en el que haya este tipo de acciones en donde se pitan muros, monumentos, etcétera, tendríamos que preguntarnos más bien si de verdad el preocuparnos por un monumento o edificio es algo más importante que preocuparnos por la vida de una persona o de varias personas que mueren al día, o mueren o sufren de algún tipo de violencia por el simple hecho de a lo mejor ser mujeres o tener alguna preferencia sexual diferente o una creencia. Y, por ejemplo, en este caso, la expresividad, ¿cómo se ve en el ángel de la independencia? Pues el ángel de la independencia, como sabemos, expresa o representa libertad e independencia. Pero cuando se pinta, quiere decir que no hay libertad, no hay independencia en el lugar, no se puede salir eh, muy libremente en el país, en la Ciudad de México. O sea, es como representar que este monumento que se supone que debería de representar a una ciudad y a un país libre, pues no lo es, no somos libres y yo creo que es más como el empezar a verlo con ese significado. Y pues no todo es negativo, o sea, como dice Ignacio Allende, sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo donde nacen los hombres y mujeres, ellos finalmente son el tamaño de su obra, de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. O sea, nosotros también tenemos el poder de hacer cosas que puedan ir en pro de la ciudad y en pro del país también. Quisiera que veamos algunos fragmentos de este El dicho de video. mi casa es tu casa, siempre respetado. A los mexicanos siempre se nos habla del corazón. Estamos llenos de sentimiento y es que siempre también estamos para apoyar a cualquier amigo. Y la familia ni se diga. Somos súper apegados a nuestra madre, tanto que lo usamos para cualquier expresión. A la madre, poca madre, chinga tu madre, está con madre. Y así, infinidad. Mexicano no es solo de piel morena o cafecita. Mexicano puede ser cualquiera. Mexicano puede ser él o ella. También somos listos y guerreros. Sobrevivimos a cualquier crisis, desastre natural, clima e incluso político estafador. Porque los mexicanos no somos nuestro gobierno y porque aquí no nos callamos nada. No todos los mexicanos nos vivimos gritando yija, yija, ay, 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 ay. No todos escuchamos música. No podría. México también es el cuarto mejor país para poner pareja y la ONU nos nombró como el mejor país para jubilarse por tercer año consecutivo. Y es que a la gente le encanta nuestra alegría porque nuestras fiestas tienen hora de inicio, pero nunca de final. Y de lo más importante, la comida. Nuestra gastronomía fue la primera en ser nombrada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, según la UNESCO. Y ese patrimonio se puede observar en las calles de todo México o en la mesa de cualquier hogar. ¿Cómo olvidar la famosa y la riquísima vitamina T? Tacos, tortas, tamales y tostadas. Alimentos básicos en la vida de cualquier mexicano y que amará a cualquier extranjero. Es la mexicana. En México también se ha extendido al mundo de la ciencia y la tecnología. La primera televisión a color se inventó y se vio aquí, en México. La pastilla del día siguiente, esa que te tomas después de un desliz, es mexicana. La nanotecnología catálica, capaz de eliminar tumores del cerebro sin operación alguna, es mexicana. Y la máquina de tortilla, capaz de hacer miles de tortillas en un solo día, también es mexicana. Estos y muchos más inventos son creaciones de nuestro país, para el mundo. Aunque sabes, aún con todo eso, la gente y el mundo solo ven lo malo de México, mala cara, sin ver más allá de drogas, alcohol, narcotráfico, o que solo somos un país de paso. Y sí, puede que seamos un país de paso. Pero somos un país de paso porque siempre aceptamos a todos, con los brazos abiertos, no importa tu idioma, ciudadanía o color de piel. Y para los turistas que creen que solo somos playas vacías y cervezas heladas, déjame decirte que no, somos mucho más que eso. Somos todo. Y eso es porque tenemos de todo. Porque tenemos todo tipo de arte, colores, sabores, cultura. Y eso es porque cualquiera puede ser mexicano, no solo. Y bueno, como mencionaba, los videos los voy a dejar también al final de la presentación y también abajo de la descripción del video por si se quiere verlo con más detalle y tranquilidad. Pero pues sí, o sea, las festividades es algo muy importante para los mexicanos, para los latinoamericanos y en sí, o sea, también para todo el mundo, porque pues como sabemos en Latinoamérica, los latinos nos caracterizamos mucho por nuestras festividades, por nuestros colores, por la participación de la gente también que hay para hacerlas posibles. Y pues es una oportunidad muy grande de compartir entre las comunidades mismas o los barrios para divertirse, y se dividen incluso para poder ayudarse y de que esto provoca una seguridad entre los vecinos, que incluso en algún punto cuando hay alguna emergencia o algo así puedan salir a la ayuda. Y pues estas celebraciones suelen ocupar las calles, suelen ocupar grandes avenidas y después depende de la festividad. Por ejemplo, es el carnaval en Cozumel, que si bien es una isla, pues es muy probable que todo el mundo se conozca, pero también el carnaval se puede ver en Veracruz, en Mérida, en Mazatlán, y pues vemos cómo se organizan para poder hacer bailables, participar en los carros alegóricos y demás.
Y bueno, también quise mencionar un poco cómo involucramos todo este tema en la arquitectura. El arquitecto también es ciudadano y dónde entra todo esto en el estudio del hombre o la sociedad. Pues un ejemplo claro, y yo creo que es lo que todo el mundo, eh, o bueno, más bien nosotros como arquitectos podemos ver, es que al diseñar cualquier cosa, como a lo mejor un complejo habitacional, podemos ver que tenemos que tener en cuenta el usuario siempre, 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 siempre. Y es el qué cosas debe tener un conjunto o un proyecto arquitectónico, qué conductas hay que facilitar o prohibir en el espacio arquitectónico para el usuario. Y siempre, pues, como hacemos este análisis, ¿no? O sea, siempre analizamos todo, pero siempre de cajón, siempre va un análisis previo a diseñar, que es el macro, en dónde está situado, país, ciudad, colonia, el micro, cuál es el contexto, que es, o sea, todo lo que va, pues, la ventilación, asolación, asolamientos, banquetas, transporte, todo. Y lo abstracto, que es más que nada, pues, ya el vivir ahí, o sea, el cómo va a ser la vida de las personas para las que se va a construir o del usuario, cómo es el día a día de la gente, para quién va a ser, o sea, adultos, gente mayor, niños, parejas con hijos, etcétera. Y pues otros factores que también me parecieron importantes que quise incluir es que cualquier cosa que hagamos tiene que pasar por la inclusividad, el que sea para todos y por todos, o sea, para gente con discapacidad motriz o mental, diseño universal, o sea, para que la antropometría sea de acuerdo al lugar, la accesibilidad también, o sea, que un poco va de la mano con la inclusividad, que cualquier persona pueda entrar a ese lugar fácilmente. La psicología del espacio, si se quiere ser un espacio pequeño que parezca grande, pues se puede hacer, o incluso a lo mejor si lo que se requiere es que sea un espacio pequeño y ya, y que se sienta a lo mejor atrapado, o se sienta libre, o no lo sé, se puede hacer. Y también muy importante la salud mental, que siempre se pueda sentir libre y seguro la persona, el usuario que vaya a formar parte de ese espacio arquitectónico. Y pues bueno, eso fue todo. Como mencioné, dejo aquí los links de los videos vistos para que se pueda ver con más detenimiento y gracias.